escuchado acerca de comida mexicana y el arte culinario. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la ciencia detrás de ella? El día de hoy, la chef Guadalupe García de León y yo, los dos haremos la ciencia detrás de esto, algo más sencillo para todos nosotros. Así que, toma pulque y come nopal, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi honor presentarles a la chef Guadalupe García de León. Chef, buenas noches, ¿cómo está? Bien, dime Lupita y háblame tú. Ok, Lupita, muchas gracias. Lupita, ¿cómo te describirías a ti misma? Como una enamorada de la gastronomía y sobre todo una difusora de la cocina mexicana, porque creo que es lo más importante para nosotros los mexicanos. Y además de que definitivamente es la cocina que más me gusta. Desde su punto de vista, ¿dónde se encuentra la comida mexicana a nivel internacional? La cocina mexicana ha tomado auge a nivel mundial desde hace varios años, 2 o 3 décadas, pero sobre todo a partir de que fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y en todos los países ahora encontramos interés por la cocina mexicana. Y cuando dicen comida mexicana, en sí, ¿a qué se refieren? Porque la comida mexicana es totalmente diferente de norte a sur, de este y oeste. Tenemos muchas cocinas, englobamos como cocina mexicana lo que son cocinas regionales en realidad, y que van a depender de muchos factores, como por ejemplo los ingredientes que se encuentran en cada parte del país, porque todos tenemos diferentes tipos de climas y diferentes ingredientes. Entonces ahí se va a sustentar la base de los platillos que se preparan, pero son muchas cocinas regionales, con muchas y enormes diferencias. Si usted pudiera resumir la comida mexicana en un platillo, ¿qué platillo sería? Híjole, para mí eso es lo más complicado que hay, porque entonces me tendría que referir a un platillo de un solo estado de la República, por ejemplo, como es los chiles en nogada, que son de los platos emblemáticos. Pero si nos vamos al norte, tenemos una discada, que es un plato muy típico, o tenemos los dulces que se hacen en Nuevo León, que también son súper importantes, o la cocina purépecha de Michoacán. Entonces, para mí sí es muy difícil tratar de definir la cocina mexicana a través de un solo platillo, porque creo que tenemos muchos que son muy buenos y que podrían ser los representativos. Y si es muy difícil a partir de una comida, ¿se pudiera a partir de una bebida? Sí, también tenemos muchas bebidas que son típicas, como tenemos, por ejemplo, los mezcales, tenemos los tequilas, tenemos al mismo tiempo destilados que son muy importantes, como el sotol, que se da en el norte del país, o tenemos la tuba, que es de Colima, o la raicilla, que es de ¿cómo se llama? De Michoacán también. Entre Jalisco. De Jalisco y Michoacán, ¿no? Nayarit también. Ajá. O sea, los dos. Sí, son de la parte sur de la República, sin que sea el sureste. ¿Y el pulque de mero de Moaya? El pulque, por supuesto. ¿Cuál es su comida favorita, digamos, de México? ¿De qué área? Sin que nadie se ponga celoso, simplemente... Es que si te digo la verdad no me lo vas a creer. Lo que más me gusta de toda la comida de todo el mundo es la sopa de fideo. ¿En serio? Sí. Una buena sopita de fideo, no hay nada que se compare a eso. ¿Y sopa de fideo con qué? O... La sopa de fideo que todos conocemos, con su jitomate, como la hacemos en México, su jitomate y su caldo de pollo. Ahora, si quieres que te diga qué platos también me gustan, pues me gustan mucho los antojitos mexicanos. Sí. O sea, todo lo que involucra maíz. Me encantan los tamales, me encantan los moles, me parece que son extraordinarios. He probado recientemente muchas cosas de temoaya, que estás tú mencionando,
y me parece extraordinario. Es la única longaniza que me gusta y como la prepara la familia que me ha dado a comer esa longaniza, es la mejor. Qué bueno. Y de verdad no me gusta ninguna otra, ¿eh? Me hace sentir orgulloso, en serio. Entonces, por así decirlo, si uno de sus alumnos le regala una sopita de fideo, la invita a comer sopa de fideo, Se saca 10, ¿no? Se saca 10, ¿no? Bueno, y justamente yendo por esta línea, ¿en dónde imparte clases? He dado clases en muchas escuelas, he dado clases en universidades como la Anáhuac del Sur, como el Verbo Encarnado, a donde doy actualmente. He dado clases en la escuela, en el SDAI, en el Instituto Mariano Moreno y en Ambrosía, que es a donde también doy clases actualmente. ¿Y dónde se formó? Yo tomé el programa del el Culinary Institute of America, el programa que tenía en México con la Anáhuac del Sur. Tomé un curso también en Nueva York y cocina tailandesa en Bangkok. ¿Y encuentra alguna similitud entre la comida tailandesa y la mexicana? No, nada. Podríamos hacer un tipo de comparación entre las salsas o curries que hay en la India o los curries que hay en Asia y las moles o salsas que hay en nuestro país. Por supuesto, hecho con ingredientes completamente distintos. No quiere decir que estoy diciendo que se hacen con los mismos chiles o con las mismas especias o semillas, pero es como un equivalente. Y eso tiene mucho que ver que estamos en los mismos las mismas latitudes que Asia. Entonces, por eso es por lo que también se dan este tipo de comidas así tan especiadas y de sabores tan intensos. Y más que nada el mole que se come tanto en Asia como en México con arroz y carnita, ¿no? Puede ser desde pollo hasta puerco. Mariscos, pescados, de todo. Y, por ejemplo, ¿usted qué opina de la comida criolla en México? Ya una vez que llegaron los españoles. La comida mestiza, eso es lo que eso es exactamente lo que es la cocina mexicana. La cocina mexicana, como la conocemos actualmente, es la fusión entre los ingredientes y las preparaciones y las técnicas que trajeron los españoles consigo, y en consecuencia de países árabes, de países asiáticos, etcétera, y que se fusiona con los ingredientes y los productos y técnicas que existían en nuestro país. Eso es lo que realmente es la cocina mexicana. Es una cocina mestiza, es una fusión. ¿Y qué opina, por ejemplo, directamente preguntando de cuando nosotros comemos, por ejemplo, mucho insecto en torno a comida más prehispánica, antes de los españoles? Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Mi opinión, te voy a contradecir un poco, porque actualmente se le está dando mucha más importancia de la que realmente tuvo la cocina de insectos anteriormente. Ahora se han puesto de moda los insectos. Sí se consumen, pero se consumen de una manera muy regional y muy limitada. De ninguna manera podemos decir que era uno de los ingredientes importantes de la cocina. O principales de la cocina mexicana. Se comía nada más, exclusivamente en los lugares que existían y que tenían acceso a ellos, pero no tienen la importancia que se le está queriendo dar actualmente. Y también era temporal, ¿no? Porque mucha gente quiere comer, por así decirlo, chapulines toda la época del año. Chicatanas todo el año y gusanos de maguey todo el año, y tienes razón, no los hay. Cuando en sí le estamos haciendo un daño pues al ecosistema, porque está siempre que haya, ¿cómo se dice? Que haya alguien que lo compre, va a haber alguien que lo venda. Entonces, si quieres comprar insectos en una época que no es, estás promoviendo que se acaben más rápido. Claro, por supuesto, eso es lo que está pasando, y es por lo que yo no promuevo la explotación de ciertas cosas, como
la preparación de los michiotes, porque en vez de quitarle una hoja, una penca a un maguey y a ese quitarle la cutícula para obtener el michiote, se le quitan muchas hojas y acaban matando a ese maguey, y ese maguey a lo mejor se tardó 20, 30 años en crecer. Entonces, estamos terminando con un símbolo mexicano que nos ha alimentado por mucho tiempo, ¿no? ¿Usted en lo personal incluye los insectos en sus recetas, por así decirlo? Si así lo requiere, para algunas cosas sí, por supuesto. Pero no de una manera generalizada, a mí no me gusta esto de que alguien puso de moda las chicatanas y entonces ahora queremos chicatanas hasta en el postre. Sí. A mí esas cosas sí no me gustan, pero sí lo amerita, pues sí los uso. Te voy a poner un ejemplo en el primer libro que publiqué, que se llama Bocadillos Mexicanos de Fiesta. Ahí tengo una preparación que es un nopal a base de varios ingredientes, y ahí sí le puse unos chapulines a la preparación. Pero te puedo decir que de los 4 libros que tengo publicados es la única receta que tengo allí. ¿Y cuántas recetas son en total? Un número estimado. En ese libro son como alrededor de 40. Y es un libro del que estoy muy orgullosa, porque sacó un premio internacional en la Feria Gourmand de París en el año 2010, como el mejor libro de su tipo. Y pues para mí sí es un gran orgullo, porque utilicé puras recetas de cocina mexicana, pero convirtiéndolas en bocadillos, porque es parte de lo que yo hago como negocio, servir bocadillos, tener servicio de banquetes. Entonces, precisamente por eso los hice bocadillos mexicanos a base de recetas tradicionales. Y usted dijo que los insectos últimamente se han vuelto tendencia. Y en un futuro, ¿qué le ve que se vuelva tendencia en la comida mexicana? ¿Qué cree que vaya a ser el auge, digamos, en 5 o 10 años? Yo creo que no en 5 o 10 años, pero en 20 años, los insectos se van a volver tendencia en todo el mundo, precisamente por el calentamiento, y que vamos a dejar de tener muchos otros productos. Y ciertamente los insectos tienen un gran contenido de proteínas que además no tienen colesterol, no tienen grasas malas. Entonces se van a volver tendencia a nivel mundial en unos, a lo mejor 25, 30 años, no sé exactamente, pero probablemente. Y en la cocina mexicana, pues no podría yo decirte, porque es solo algo que se hace un poco como por imitación a alguno de los grandes cocineros reconocidos a nivel internacional o a nivel nacional. Entonces, pues ellos son los que están marcando ese tipo de tendencias. Pero te puedo decir que sí se está tomando en cuenta en la cocina mexicana el asunto de la sustentabilidad y de cocinar con los productos locales. ¿Y con los productos de temporada también? Sí, por supuesto. Entonces, ¿esto es algo que les enseña usted a sus alumnos o le recomienda a la gente con la que trabaja? Trabajar con los productos de temporada, sí, por supuesto, y procurar hacer las cosas con productos mexicanos también, porque ayudas a la economía, ayudas al sustento de las familias y, por supuesto, al buen uso de los productos que se tienen. Y usted es, por lo que he leído, es colaboradora del Consejo Canadiense de Canola. Así es. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? El aceite de canola, para mi gusto, es algo muy bueno. Esta organización de canola lo que hace es producir las semillas de canola y las exporta, y en cada país se hace el aceite. Es decir, el aceite
que nosotros consumimos, el aceite de canola que nosotros consumimos llega aquí como semillas, y aquí hay plantas, hay empresas que se dedican a extraer el aceite y son los aceites que nosotros comemos. A mí me parece que es muy apropiado el aceite de canola, sobre todo para la cocina mexicana. Uno, porque tiene un sabor muy neutro y entonces no interfiere con el sabor de nuestra comida. Y dos, tiene un punto de humo muy elevado, lo cual quiere decir que no se va a quemar fácilmente, y al no quemarse fácilmente no se va a volver tóxico. Esas dos características me parece que son muy importantes, sobre todo si nosotros hacemos muchas fritangas, pues mejor que se use un aceite que no esté quemado y requemado para que sea menos dañino para nosotros. Claro, no hay como la manteca. ¿Por qué? Pues es lo que le da sabor a la comida mexicana. La manteca. La manteca de cerdo. Y, por ejemplo, la manteca no tiene muchas grasas que usted mencionó como malas. Pero sí tiene grasas saturadas, pero tiene menos grasas saturadas que la mantequilla, por ejemplo. Y lo que es muy importante para mí es que que la manteca no la tenemos que usar como un producto de todos los días, sino más bien como un producto que se utiliza para las preparaciones de fiesta. Tenemos la mala costumbre por lo accesible y por lo práctico, de que la gente se desayuna tamales y se desayuna sus guajolotas, porque las encuentra, sale de su casa corriendo y siempre va a encontrar a alguien que está vendiendo tortas de tamal. Y eso no debería de ser una comida de todos los días, y que además seguramente muchos de esos tamales que nos venden en la calle no están hechos con manteca, sino están hechos con manteca vegetal, que es de las peores mantecas de las peores grasas que existen. Pero eso debería de ser de fiesta. Entonces, si yo te digo, hablo de la manteca, es porque la uso el día que voy a hacer un buen mole o cualquier otra preparación, pero como de fiesta. Para todos los días recomiendo el uso de un aceite que sea con menos grasas saturadas. Y en torno a la preparación, ¿qué hay de diferencia entre la manteca vegetal y la manteca natural de cerdo? La manteca de cerdo sabe delicioso. La manteca vegetal es la peor grasa, la peor manteca que puede haber. Y además de que no tiene ningún sabor. Lo que pasa es que pues es muchísimo más barata que la manteca de cerdo. Pero yo sí desaconsejo por completo su uso, igual que no aconsejo para nada el uso del aceite de coco, por ejemplo, que ahora está tan de moda. Yo no creo que sea tan bueno como nos están haciendo creer. Entre otras cosas, tiene muchas más calorías que los otros tipos de grasas. Y si a usted le dan dos platillos, uno con manteca de cerdo y uno con manteca vegetal, ¿usted pudiera diferenciar? Sí, claro, el sabor de la manteca de cerdo es inconfundible. Entonces, a pesar de, por así decirlo, de que estas recetas de la manteca vegetal han avanzado, siguen sin asemejarse. No, para nada. Y en torno a los aceites, por ejemplo, aceite de coco, he visto hasta aceite de aguacate. Ahí todo lo que importa para cocinar es el punto de humo de los aceites o de las grasas. Porque, por ejemplo, la mantequilla tiene un punto de humo muy bajo, el aceite de ajonjolí tiene un punto de humo muy bajo, el aceite de aguacate, el aceite de canola y el aceite de maíz, por ejemplo, tienen un punto de humo muy elevado. Entonces van a empezar a quemarse después de los 160 grados de temperatura, grados centígrados, ¿no? Entonces, eso los convierte en elementos buenos para cocinar. El aceite de oliva, por ejemplo, el extra virgen,
tiene un punto de humo también muy bajo, por eso no se recomienda cocinar con él. Igual que no se recomienda cocinar con el aceite de ajonjolí, por ejemplo. En cambio, te digo, el de maíz y el de canola tienen puntos de humo mucho más elevados. Y, por ejemplo, ya hablamos de manteca y de aceite. Para usted, ¿o usted cree que estos dos son los dos puntos más importantes en la gastronomía? Sí y no. Son importantes en lo que me estoy refiriendo a los puntos de humo, al calor que resisten, pero también tiene que ver mucho el sabor. No podemos dejar de reconocer que no podemos hacer comida española sin un buen aceite de oliva, por ejemplo, o que podemos eliminar de las cocinas asiáticas el aceite de ajonjolí, porque perderíamos parte de su esencia. Es como la manteca en la cocina mexicana. Perdemos esencia si nosotros no cocinamos con la manteca de cerdo. Son importantes por el sabor que aportan y porque estamos cocinando con los aceites que son típicos de esas cocinas. ¿Y cuál es la esencia de Lupita García de León? La esencia de Lupita García de León. Qué difícil. Pues seguir trabajando y morirme en la raya, difundiendo la cocina mexicana, siguiendo dando clases y siguiendo, te digo, promoviendo la gastronomía, porque me encanta y soy muy feliz cuando estoy cocinando. Y, por ejemplo, ¿usted a qué chef admira? ¿A qué chef admiro? Pues hay muchos. Sí. De los chefs mexicanos actuales, admiro mucho a Gerardo Vázquez Lugo, mucho a Ricardo Muñoz Zurita, mucho a Margarita Salinas, a Maricelis, que fueron mis maestros en algún momento. Creo que Enrique Olvera está haciendo muy buen trabajo y admiro a los que fueron mis maestros y que me enseñaron a cocinar y me quitaron todos los vicios que yo tenía como simple mortal que no sabía de cocina. A ellos los admiro mucho porque me ayudaron a tener buenos fundamentos a la hora de cocinar. Nosotros que somos mortales al momento de cocinar, ¿cuáles son los vicios que usted pudiera ver o que recomendaría a la gente, pues, echarle un ojo y mejorar en ellos? Te voy a poner un ejemplo. Un taquero pica la cebolla a machetazos y como Dios le da a entender. Un chef hace cubos y la razón de eso es que va a evitar que se desjugue la cebolla, por ejemplo. Al no desjugarse la cebolla, se desjuga a la hora que estás haciéndolo a machetazos sin fijarte, vas a sacarle todo su jugo a la cebolla y no vas a tener el mismo sabor ni el mismo resultado. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo que es muy real. Aprender a cocinar, tener un poco de técnica sí nos ayuda. ¿Y cómo la podemos conseguir? Bueno, pues existen ahora tantos videos en YouTube que podemos recurrir a ellos para aprender a hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertos procesos. No es lo mismo que digas, mi tío hace una carne asada excelente, si no tienes el antecedente de que a lo mejor las primeras 2 o 3 veces o 5 veces que hizo carne le quedó fatal porque no sabía qué era lo que tenía que hacer, no sabía realmente qué hacer, no sabía a la hora de tener encendido el asador en qué parte tenía que poner la carne, si la carne iba a estar bien cocida o iba a estar poco cocida. Entonces, el colmillo y la experiencia son muy, 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 muy importantes para tener un buen resultado en la cocina. Y como todo,
Es cuestión de practicar, y eso es en todos los ámbitos de la vida. Vas a ser bueno en las cosas que practiques y en las cosas a las que le dediques tiempo. Y, por ejemplo, ¿qué vicios pudiera decir de las especias? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, le pone limón a todo. Yo creo que hay que haber chefs que también llegan a cometer algún error de ese tipo. Yo creo que tenemos que conocer la esencia de cada cocina para saber qué le tenemos que poner y en qué cantidad. Mucha gente me va a rebatir esto, pero yo creo que la cocina mexicana debe de tener chile, pero no debe de tener tanta cantidad de chile que ya no sepas ni lo que estás comiendo. Que pierdas el sabor por lo picoso, ¿no? Y además cada vez comes más chile. Escucha, mamá. Cada vez comes más chile, perdón. Cada vez comes más chile. Si tú le pones mucho chile al ratito, las papilas gustativas se te van atrofiando. Sí. Entonces cada vez necesitas más chile. Entonces yo creo que la cocina mexicana sí debe de picar las recetas que llevan chile, pero no tiene que ser de tal manera que la gente no se lo pueda comer. Por ejemplo, ¿no? Eso, y eso mismo creo que debe de ser en la cocina árabe, que lo que se usa son especias. Tienes que ponerles suficientes especias, suficiente, por ejemplo, pimienta árabe, como para que tenga el sabor original, el verdadero sabor, pero no tanta como para que ya lo único que te sepa sea la pimienta, ¿no? Y eso pasa en todo, los curries de la India, los curries en Tailandia, cualquier cosa que tú prepares, la tienes que preparar con las cantidades adecuadas para que tengan armonía y se produzca esto que tanto les gusta a los japoneses, que es el umami, o sea, el manejo de un sabor íntegro que se produce en la boca por tener un balance, un equilibrio y un estímulo adecuado de las papilas y del paladar, ¿no? Una forma muy mortal de decirlo sería echarle la cantidad específica de sal y la cantidad específica de limón a tu taco, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, lo del chile que usted estaba mencionando, ese es un vicio tanto del chef como de las personas que lo comen, ¿no? Porque sí, hay por gente supuesto. que, yo no voy a ir a esa taquería porque ni pica la salsa, pero es porque ya... Tengo una amiga a la que quiero mucho y que me gusta mucho cómo cocina, mientras no le eche mucha crema a sus tacos, en cuanto a la cantidad de chile, y ella dice, chile que no pica, que se suicide, y con esto hace que de verdad pique su comida exageradamente, y a mí eso no me parece. A mí me parece que si la gente a la que invitas no come tanto chile, le vas a echar a perder le vas a echar a perder la experiencia, y no va a disfrutar de una cosa que tú planeaste para darle gusto, para la recibes en tu casa o en tu restaurante, y resulta con que dice que la próxima vez que me invite mejor nos vamos a Vips. Sí. A donde no va a picar nada. Le voy a contar una historia un poquito larga, pero muy interesante, acerca de mi familia. Mi papá, por lo que cuentan, no comía mucho chile antes de casarse. Y en la familia de mi mamá, como dije, comen muchísimo chile. Entonces, de las primeras veces que invitaban a mi papá a comer a casa de mi mamá, pues siempre le ofrecían, ¿no? Oye, tantito chile, no, muchas gracias. Oye, tantito chile, no, muchas gracias. Y mi mamá le gusta mucho hacer bromas. Entonces dicen que se pusieron de acuerdo y de repente alguien distrajo a mi papá. No recuerdo. Entonces lo distraen y en ese momento alguien más le pone una cucharada de la salsa, que obviamente picaba demasiado, a la sopa de mi papá. Se lo mezclan y ya nadie dice nada, ¿no? Entonces de repente ya mi papá deja de voltear a ver
ahora sí que a la persona que le habló y sigue comiendo su sopa, ¿no? Dicen que le empieza a tomar y de repente comienza a hacer, ahora sí que muecas y todo, ¿no? Pero mi papá siempre ha sido conocido por ser alguien muy propio y obviamente él me iba a decir, híjoles, esto pica demasiado, no me lo puedo comer. Entonces busqué una manera muy sutil de decirlo, diciendo, ay, suegrita, aquí hasta la sopa pica. Y es el ejemplo perfecto, que claro, ahorita ya mi papá ya come más chile, pero en ese inicio no. Y pues, yo, por ejemplo, no soy mucho de comer chile, pero opino lo mismo que usted. Comida que pique en exceso, te deja de gustar. Dejas de disfrutarlas. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Y una pregunta relacionada al inicio que yo dije de este episodio, toma pulque y come nopal. ¿Usted qué receta recomendaría para preparar nopales? Ay, me encantan la ensalada de nopales, me encantan los nopales asados, me encantan los nopales navegantes, en las sopas de flor de calabaza, etcétera, de hongos, me encantan. A mí, yo creo que los nopales, más allá del que les guste o no le guste a la gente por la baba, sí, creo que a mí me parece que son deliciosos, además de que son un gran aporte para nuestra alimentación, en sentido nutricional, pues tienen una gran cantidad de fibra. Si tú sabes, hay una cosa que se llama metamucil, que se hace con el mucílago del nopal. El mucílago es la baba. Exactamente, que es una fibra, es la fibra comestible y es buenísima para el organismo, ¿no? Entonces, a mí los nopales como sean. Como sean. Hasta los que hacen cristalizados aquí en Xochimilco. ¿Cómo son? Como los limones cristalizados, como cualquier fruta cristalizada. Es que hay muchas cosas de frutas cristalizadas que no conocemos. Por ejemplo, los chiles poblanos cristalizados rellenos de coco son extraordinarios. Y los nopales es otro de los ejemplos poco difundidos de frutas cristalizadas que existen en Xochimilco, por ejemplo. Y, por ejemplo... Y milpalta. ¿Perdón? Y milpalta. Ajá. Y, por ejemplo, pues ahorita usted menciona los nopales cristalizados y yo ni idea de ellos. ¿Usted cree que haya algún mexicano que conozca en plenitud o en su totalidad la comida mexicana? No, por supuesto que no. Sor Juana Inés de la Cruz decía que ella estudiaba e investigaba no para saber más, sino para ignorar menos. No hay forma de que alguien te diga que sabe exactamente lo que es la cocina mexicana, porque tú lo único que necesitas es moverte 10 kilómetros o 70 kilómetros de tu casa para encontrarte un mundo completamente distinto. No vamos a encontrar aquí en la Ciudad de México los mismos ingredientes ni la misma manera de hacer las cosas que en Toluca, en Temoaya, en Metepec o en Durango, en el estado de Durango. No hay manera. Y la cocina mexicana, una de sus características principales, y yo creo que también en gran parte del mundo, es que son cocinas familiares. Al ser una cocina familiar, cada familia va a tener sus propias recetas. Sí vamos a tener algunas recetas que son conocidas, que se han vuelto famosas, como lo decíamos hace un rato, los chiles en nogada, o cualquier otro plato que sea un mole de Oaxaca, uno de los 7 moles de Oaxaca. Pero si tú vas a Michoacán, te vas a encontrar con churipos y atápacuas, que son productos poco difundidos. Por cierto, la cocina michoacana es una cocina muy poco difundida y extraordinaria.
Entonces vas a encontrar estos moles que son como una especie de sopas muy elementales, pero con unos grandes sabores, y que pues se preparan únicamente en esa parte de nuestro país, ¿no? Entonces, es imposible. La última vez que tuve una conversación con la chef Margarita Salinas, estaba haciendo una recopilación y había encontrado más de 400 tipos diferentes de tamales. Y eso es haciéndolo de una manera general, porque si tú te vas al norte de Veracruz, a una ranchería por ahí perdida, te vas a encontrar que los tamales los hacen con un mole, con sus propios chiles, con los chiles endémicos, y de relleno le ponen palmito, por ejemplo. Y para ellos es lo más común y para nosotros nos suena como algo muy extraño, ¿no? Un nopal relleno de palmito suena muy extraño, pero así lo hacen. ¿Qué dije? Un tamal relleno de palmito. Es que digo nopal. No, un tamal relleno de palmito, con un adobo, con un mole, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a que no son 400, sino ya son 401. Sí. Pero en la familia de la casa de junto va a ser otra cosa con otro relleno. Entonces, eso es lo interesante. Sí, yo pues toda mi vida había probado tamales verdes, que son normalmente con salsa verde y pollito adentro, y apenas probé una variación que en vez de pollito le pusieron lengua de res. Fíjate. Y fue lo mejor, y hasta ahora yo creo que es mi tamal favorito. Fíjate. El tamal verde de lengua de res. Y es de alguien, justamente como usted dijo, al lado de la casa, y yo no tenía ni idea de que eso existía. Y seguramente ese es el tamal que les gusta a la familia, y lo hicieron un día con lengua de res porque lo iban a hacer de carne de res y no encontraron, o a la señora se le ocurrió que le había quedado lengua del día anterior y se lo puso al tamal. Y eso es lo que hace la magia de la cocina, y lo que hace que la cocina de las familias sea tan importante. Por eso yo siempre a mis alumnos les digo que se peguen a la abuelita, se peguen a la mamá, se peguen a las tías y empiecen a hacer un recetario familiar para que no se pierdan estas recetas, porque se está perdiendo información súper valiosa. Y, por ejemplo, ¿qué opina usted acerca de compartir una receta familiar? Compartir recetas que en un inicio eran de una sola familia. Ajá. ¿Qué opina usted de dejar a todo el mundo que la sepa? A mí eso de no compartir las recetas y tener tanto celo, y que la abuelita no se lo quiere compartir ni siquiera a la cuñada, ni a la hija, ni a la nieta o al nieto, no los quiere compartir. A mí eso me parece que es una posición muy tonta. ¿Por qué? Porque eventualmente esa receta se va a perder. Yo creo que no hay como compartir las recetas, vamos, si yo llevo tamales a tu casa y a ti te encantaron las tamales y me dices dame la receta, ¿qué trabajo me cuesta darte la receta? ¿Qué me quita dándote mi receta? Al contrario, hasta gano, porque ya mi receta se vuelve una cosa que está más generalizada, ¿no? Yo creo que las personas que no comparten las recetas, o las personas que escriben recetarios y dan malas recetas, no deberían de existir en este mundo. Ahora sí que, abuelitas, ustedes decían, mi niño tienes que ser compartido. Claro. Ahora esa abuelita tiene que ser compartida. Sí, por supuesto, yo de verdad lo pienso. Yo creo que si tú haces una cosa maravillosa, ¿por qué no compartirla? ¿Por qué no darla como una herencia, como un legado tuyo, no? Yo sí creo que cada gente debería de proponerse compartir las recetas para que pues finalmente eso quede como nuestro acervo cultural. Ahora sí que reto a Lupita García de León
comparte una receta. Compartan todas sus recetas. Y usted también dijo, bueno, me gustaría hacer un tipo de metáfora de que hay que experimentar en la cocina, ¿no? Ah, claro. La cocina es un laboratorio. Así es. Y si en un laboratorio creas un nuevo químico y te lo quedas tú solo y no lo quieres compartir, es un químico inútil. Sí, claro. ¿No? Y Que- se va a quedar contigo. Se va a ir contigo. Que al igual una receta se hace, pues, quieras o no, para hacer feliz a alguien. Claro. Entonces, al compartir una receta, se podría decir que compartes felicidad. Ujú. Y, por ejemplo, ¿usted qué opina de, por así decirlo, en un momento se casan dos familias, se crea una nueva receta de un platillo? Ahora, ¿qué pasa cuando se conocen dos culturas, por así decirlo, la cultura mexicana del norte con una tortilla de harina Ujú. y la cultura del sur mexicano con cochinita pibil, y ahora ya no se come cochinita con tortilla de maíz, sino que con tortilla de harina? ¿Qué opina de este tipo de mezclas? Y más específicamente con un ejemplo muy claro, el Tex-Mex. A ver, son dos cosas completamente distintas. En gusto se rompen géneros. Ujú. Y si a mí me gusta comerme la cochinita adentro de una concha, pues me como mi concha de cochinita. Lo que no voy a hacer es decir que esa es cocina tradicional o cocina clásica mexicana. Esos son mis gustos culposos y son míos y perfecto. Lo que no estoy de acuerdo es que los difundan como cocina mexicana clásica o tradicional. Eso sí no me parece. Y la cocina Tex-Mex pues responde a una situación muy particular. Se van nuestros compañeros de país, nuestros congéneres, se van a vivir por necesidad a otro país, con nacionales a vivir a otro país, y pues tienen que pescar un poquito de acá y un poquito de allá, y pues crear una cocina que pues para ellos está aterrizada. Lo que no me gusta es que muchos países vean a la cocina Tex-Mex como cocina mexicana, porque no lo es. Pero pues también hay cosas que nos pueden gustar, como por ejemplo el chili, que es un plato, pues sí, que no corresponde a muchos de nuestros platos, pero que podemos decir que es rico, ¿no? Si vemos la cocina Tex-Mex como una entidad completamente distinta a la cocina mexicana, estoy de acuerdo. Que difundan la cocina Tex-Mex como mexicana es lo que no me gusta. Okay. Y pues cada quien va a comer lo que quiera. Hay mucha gente que come cosas que ni se nos ocurren y pues son sus gustos, ¿no? Y ahora, eso sería la cocina mexicana evolucionando, ¿no? Por así decirlo, para complacer a un paladar extranjero. Ok, mira, hay que hacer una diferencia entre lo que es la cocina mexicana tradicional, la cocina mexicana clásica, el mestizaje del que hablamos hace un momento, que es lo que tenemos que conservar como tal. Pero la cocina mexicana es como todo lo demás, como todo en este mundo, es un ser que evoluciona. Y eso no lo podemos negar, ni podemos sustraernos a eso. Lo que no debemos hacer, según mi punto de vista, es decirle chile en nogada a un chile que hacemos con pato, y en vez de ponerle nogada le pusimos nuez de la India. Eso no es el chile en nogada. Puedes decirle, le puedes poner otro nombre, pero no tienes por qué decirle. Te pongo un ejemplo que les pongo mucho a mis alumnos. Si yo te hablo de un pastelito de vainilla que tiene mermelada de fresa, que tiene crema y está cubierto de chocolate, le voy a decir gansito, no le voy a decir pingüino. ¿Por qué? Porque el gansito es una cosa muy específica. Así es la cocina mexicana. Si yo le digo enchiladas, no las voy a hacer con bolillo.
¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso es muy importante. Los chiles en nogada tienen ciertas características y se debe de respetar como tal. Si yo quiero hacer una preparación con pato y con nuez de la India, le voy a poner otro nombre. No voy a decir que es un chile en nogada. Y ahora, cambiando un poco eso, ¿qué opina, por ejemplo, de los sushis con habanero? Que son comidas extranjeras que los mexicanos cambiamos completamente. Eso es un fenómeno de adaptación al paladar. Entonces, pues les vamos a decir que son sushis porque son platos similares, que tienen la misma técnica de preparación, que están usando varios de los elementos, pero no vamos a decir que son productos originales de Japón. O que es un sushi auténtico, ¿no? O que es auténtico. Es como es como todo lo que sale de su país va a tener cambios porque se va a adaptar al sabor y a las costumbres del lugar al que llega. Si tú vas a Japón y te comes un sushi, te vas a ver para nada como los que saben aquí. Aquí nosotros somos muy dados a saturar las cosas de lo que nos gusta. Entonces, el sushi no les ponemos unas gotitas de salsa de soya como se usa en Japón, sino que los bañamos en salsa de soya. Si tú vas a Italia, las pastas no tienen esa cantidad increíble de salsa como nos gusta a nosotros. Nosotros le ponemos muchísima salsa de lo que sea, Alfredo, carbonara, lo que quieras, se la ponemos de tal manera que nos sabe la salsa, pero no nos sabe la pasta. Los italianos, por supuesto, ponen el grito en el cielo porque esa no es la manera de comer una pasta, ¿no? Pero eso es lo que le sucede a la comida cuando la consumimos en otro lugar. Sí. Y, Lupita, ¿qué sigue en tu vida de chef? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienes planeado para ti misma en tu carrera? Lo que te dije hace un rato, yo me quiero morir en la raya, quiero dar clases todo el tiempo que pueda, seguir dando clases. Me gusta mucho, y quiero seguir con lo mismo, de seguir desarrollando recetas para diferentes personas que me lo solicitan, seguir experimentando y pues en la medida de lo posible publicar algún otro libro. ¿Se puede preguntar de qué temas? De cocina, me gustaría seguir, es en lo que estoy, ¿no? Pero de bocadillos, de recetas, pues más Pues probablemente hacer un recetario familiar o algo por el estilo, un recetario más familiar probablemente. Y que no sea únicamente de cocina mexicana, porque no voy a decirte que en mi casa comemos todos los días comida mexicana. Sí. Y Lupita, para concluir, algo grandísimo como la comida mexicana, ¿cómo lo pudiera resumir en lo más corto posible para la conclusión de este episodio? La cocina mexicana, la gastronomía nacional, es la mejor de todo el mundo. 100% segura. Completamente segura. Perfecto. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar. No, muchas gracias por esta plática tan a gusto que tuvimos. ¿Hay algunas colaboraciones que hayas tenido en algunos libros que ya hayan sido publicados? No necesariamente que tú seas la autora. Sí, en la enciclopedia de cocina mexicana hecha por Alicia Gironella y el doctor Giorgio D'Angeli. Ahí hay 4 recetas mías. Nos pidieron colaboración a varios amigos y ahí están unas recetas mías. En la revista Sabor de México, también tuve varias colaboraciones para el chef Jorge Álvarez, que era el editor.
Para algunas otras revistas también he hecho y algunos periódicos, y para Canola desarrollé muchas recetas que están publicadas en su página, tanto en español como en inglés. ¿Y usted escribe las dos versiones? Ok. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a usted. Es mi placer tenerla en este espacio. Es mío de estar aquí contigo. Bueno, pues denle like si les gustó el video, denle dislike si no les gustó, y dejen sus comentarios y preguntas para Lupita. Con mucho gusto las contestaré. Muchísimas gracias.